la noche en la que el mundo creyó haber conquistado el océano, respondió. Un barco que no solo se hundió, sino que se llevó consigo secretos, decisiones fatales y miles de vidas. Y más de un siglo después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Fue solo un accidente? Este es el caso del Titanic. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me emociona mucho. Ya hace muchos años había hecho como un podcast de esto solo de audio, como de 15 minutos, hablándoles de la historia del Titanic, pero a manera de relato. Y hoy quería traerles esto porque ustedes saben que aparte de hacer muchos casos misteriosos, o si no lo saben, bueno, a mí me encanta la historia, me parece fascinante, leo mucho de historia, me encanta, me fascina. Y la historia del Titanic es algo que siempre me ha intrigado y quería como investigarlo para un caso porque creo que tiene cosas muy interesantes más allá del mito de la película, de todo lo que hemos visto. Hay muchas cosas que seguramente no conocen sobre estos hechos y hoy quería contarles esto. Puede ser un caso un poco extenso, pero yo sé que a ustedes les gusta ese short como muchos me dicen. Así que pues nada, antes de comenzar, síganme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000 millones de redes. No olviden seguirme en mi Instagram, en mis TikToks, en mi canal de WhatsApp. Ya saben también que encuentran Paulette como podcast en Spotify y también en el segundo canal subimos historias extra todos los jueves para relajarse, descansar y bueno, lo que quieran, y también historias de la historia, valga la redundancia, así que yo sé que les va a encantar. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y ahora sí, comencemos. Bueno, esta historia ni sé por dónde empezarla, tiene como muchas cosas que contarles, pero bueno, todo inicia en 1907 por parte de dos hombres que tenían una empresa llamada White Star Line. Joseph Bruce Ismay, quien era presidente de esta empresa, y otro hombre que le decían Lord William Pirrie, decidieron construir 3 transatlánticos. ¿Esto por qué? Porque estaban en una especie de batalla contra otra empresa llamada Cunard Line, de quien tenía los mejores transatlánticos. Ustedes saben que esto pasa mucho en las empresas desde hace muchos años, que compiten entre ellas para ver quién tiene el mejor producto, quién alcanza mejores resultados. Bueno, y para ese momento había como esa carrera náutica, por así decirlo, en donde ellos deciden construir los más grandes para ese momento. Lusitania y Mauretania eran los navíos de la empresa pues rival de ellos y eran los más grandes para ese momento. Ellos estaban ya bautizados como los más grandes dentro de la llamada carrera Banda Azul, que era el nombre que le ponían al desarrollo de este tipo de navíos. Así que ellos dijeron: nosotros no nos vamos a quedar atrás, vamos a hacer 3 y vamos a hacerlos increíblemente enormes, algo que nunca hemos visto, con muchas ventajas y cosas muy buenas. Y es así como ellos, basados en las historias de la mitología, deciden crear 3 diferentes con los nombres de Olympic, Titanic y Gigantic, que de por sí Gigantic después le cambiaron el nombre a Britannic tras el hundimiento del Titanic, pero este sería el que harían después. Sin embargo, ellos eran los 3 navíos por los que estaban apostando y así comienza uno de los proyectos de construcción más ambiciosos en la historia de la humanidad. Para finales del siglo XX comienza esta construcción, teniendo mucha gente experta en todo el tema de diseño, tanto interior como de la forma en que funcionarían, arquitectos y bueno, una gran cantidad de labores que ustedes saben que para este tipo de proyectos era más que necesaria, especialmente personas que se equiparan del diseño de equipamientos, de dispositivos generales, de arreglos en todas las zonas e incluso también poner los llamados pescantes, que eran los botes salvavidas, que eran muy importantes dentro de este relato, que es algo que les quería contar igual para que lo tengan en cuenta. Durante esta construcción había una persona designada para el tema de los botes salvavidas. Bueno, en realidad habían 2 y una de estas personas, llamado Alexander Carlisle, decidió renunciar durante la construcción del navío. Esto porque se hizo accionista de una empresa muy
importante para ese momento, así que no continuó con el trabajo, pero la idea realmente de él era tener alrededor de 60 botes en todo el borde del barco. ¿Qué pasó? Que para ese momento Thomas Andrews, que era gerente de construcción, terminó quedándose solo y encargado de todo este tema de los botes salvavidas, y puede que esta haya sido una de las razones por las que se redujo tanto la cantidad de botes que habrían en el barco. ¿Qué pasa? Que ya igual se los voy a contar más adelante, pero no era nada en contra de la ley. O sea, la ley exigía cierta cantidad de botes y ellos la pusieron, pero la idea que tenía inicialmente Alexander hubiese sido mucho mejor que la que terminó ocurriendo. Pero ¿qué pasa? Digamos que la construcción del Titanic desde un primer momento fue bastante buena. O sea, estos rumores de que la calidad, los materiales fueron un problema no es cierta. La verdad, ellos utilizaban muy buenos materiales, utilizaban lo mejor, especialmente porque buscaban replicar al Olympic. El Olympic, como les dije, era uno de los primeros transatlánticos que ellos construyeron de este tamaño, y la verdad ya llevaba mucho tiempo en funcionamiento antes del Titanic y lo habían hecho muy bien. Ellos decidieron solo mejorar algunos aspectos del Olympic al Titanic, pero la verdad la inspiración era continua, así que les voy a dar una aclaración. Algunas de las fotos que ustedes van a ver acá durante este caso realmente son del Olympic. ¿Por qué? Porque el Titanic alcanzó a estar en funcionamiento 5 días antes de ocurrir esta tragedia y las fotos no se alcanzaban a tomar. O sea, como que hubo ciertas fotos de la parte de afuera, algunas cosas adentro, pero no se le alcanzó a hacer como un estudio de fotos como si lo habían hecho con el Olympic. Así que muchas de las cosas que les voy a contar realmente son del Olympic. Las fotos que ustedes van a ver, incluso gran parte de la inspiración de la película Titanic realmente es del Olympic, pero es porque prácticamente eran lo mismo, o sea, se veían muy parecidos. Para ese momento en su construcción se tuvo que hacer un pórtico que era donde los ponían mientras los construían, de alrededor de 256 metros por 52 metros de altura, que era donde lo iban a sostener toda la estructura mientras construían el casco. Y para ese momento las personas que financiaron esta construcción eran JP Morgan, que es el banco más grande al día de hoy, creo que sigue siendo el más grande del mundo, y el International Mercantile Marine Company. En ese momento el coste inicial de la construcción de este barco era de 7,5 millones de dólares, que muchos pensarían a día de hoy no es nada, pero acuérdense que el dinero cambia bastante de valor, y para ese momento esos 7,5 millones de dólares representaban en realidad 172 millones de dólares, que es una locura. ¿Qué buscaron durante su construcción? Por ejemplo, que no tuviera algunas cosas similares al Olympic. Por ejemplo, el Olympic tenía su casco gris, un gris no tan claro, pero pues gris, y el Titanic buscaron que fuese negro. Esa fue una de las grandes diferencias y así ustedes lo pueden identificar como en las fotos. Y para ese momento se convirtió en el barco más grande jamás creado. Pesaba más de 46.328 toneladas y tenía más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura. Obviamente a día de hoy seguramente hay cruceros y cosas mucho más grandes, pero es que estamos hablando de inicios del siglo XX, en donde esto realmente era un proyecto demasiado ambicioso, algo que nunca se había hecho, entonces es algo muy importante. La construcción de un barco se inicia por el casco, como les contaba. Este casco se pone en estas soportes que después bajan de allí para continuar con la construcción completa de ahí adentro, todo lo que va adentro, arriba, abajo. Digamos que el casco es lo más importante, y el 31 de mayo de 1911 fue cuando el casco fue botado al agua para ellos continuar con la construcción. Se dice que fue un acontecimiento bastante importante, no más botar el casco, más de 100.000 personas se dice que vieron ese acontecimiento, y se dice que se utilizaron más de 22 toneladas de aceite, sebo y jabón para poderlo deslizar por estos lugares. O sea, me queda una gran pregunta frente a la contaminación del mar en ese momento, pero no logré encontrar nada relacionado con eso. Y a diferencia, digamos, de otros barcos, seguramente hemos visto mucho esto en películas, que apenas el barco lo sacan y zarpa y bueno, todo esto le dan como un botellazo. Era como una tradición muy típica en algunas personas. Sin embargo, los dueños que construyeron esto decidieron no hacerlo. Ellos lo veían realmente como un mal augurio, así que decidieron no hacer el botellazo. Yo creo que sabiendo todo lo que pasó, mejor le hubieran dado el botellazo, pero bueno. Y es ahí, después de botar el casco del barco, donde comienza la construcción completa y el equipamiento de este buque. Más de 3.000 personas trabajaron en su construcción, entre fontaneros, mecánicos, electricistas, carpinteros, decoradores,
escultores, pintores, bueno, todo lo necesario para eso. Y trabajaron desde junio de 1911 hasta marzo de 1912. Y realmente era bastante innovador porque no solo era un buque que tenía un gran lujo, a diferencia de otros, era una locura los acabados, las cosas que tenía dentro, las suites que tenía, sino también la tecnología, que era algo muy reciente. Estaban tratando de ponerle lo más innovador, no solo en temas decorativos, que el gimnasio, que la piscina, sino también en el tema de su funcionamiento. Y para ese momento ellos estaban bastante avanzados con la construcción y deciden anunciar el 18 de septiembre de 1911 que el barco zarpará, hará su primer viaje el 20 de marzo de 1912. Yo acá todo esto lo veo como señales, pero ustedes me dirán qué piensan. Sin embargo, 2 días después de ese anuncio, solo 2 días después, el Olympic tuvo un temita complicado. Se estrelló, no se hundió, pero se estrelló con un buque de guerra llamado HMS Hawke y tuvo que ser enviado a Belfast, donde estaban construyendo el Titanic, para arreglarlo. ¿Qué pasó? Que en ese momento les quitó el tiempo de construcción del Titanic para arreglar el Olympic, atrasando alrededor de 3 semanas ese avance. ¿Qué pasó después? Que tuvieron que anunciar una nueva fecha y dijeron que para el 10 de abril de 1912 ya podrían zarpar. Piensen que igual eso era como una presión y un acontecimiento de alguna forma, no poder sacar el barco en ese momento. Esto, para ese momento, acuérdense que no existen redes, no hay nada que nos distraiga un poco de la velocidad de la vida, y las personas sí estaban muy pendientes de las fechas que daban este tipo de empresas. Entonces White Star comenzó a recibir muy mala publicidad por la demora que estaban teniendo en sus barcos. Entonces comenzaron a acelerar un poco más la construcción del Titanic, que tendría probablemente una consecuencia, ya la vamos a hablar mucho más adelante en este caso. Y es ahí como para el inicio de 1912 se instalan las famosas 4 chimeneas del Titanic. Creo que todos nos acordamos de los grandes parales que había en la parte superior del barco. 3 de ellas completamente funcionales, otra no era chimenea como tal, sino era para ventilación del barco. Tenían más de 7 metros de diámetro, pesaban más de 38 toneladas. Tenía también la misma cantidad de chimeneas que el Olympic, cosa que llamaba mucho la atención porque no era tan usual tener esas estructuras. Y para el 24 de marzo de 1912 ellos hacen el registro del barco oficial en Liverpool. ¿Qué traía también de impresionante este barco? A pesar de que tenía muchas cosas similares al Olympic, a pesar de su tamaño ser un poquito más grande, también tenía una velocidad mucho mayor. El Titanic llegaba a 55.000 caballos de fuerza en su desplazamiento, lo que lo podría llevar a 42 kilómetros por hora, que era una velocidad nunca antes vista en los barcos de ese momento. No sé a día de hoy a cuánto van, pero era algo bastante impresionante, más de 22,5 nudos, que no era usual en ninguna embarcación y mucho menos de ese tamaño. Y el interior era una locura. El Titanic tenía diferentes niveles, como lo saben, o como lo pudieron ver también seguramente en la película. El tamaño permitía que hubiesen muchas cosas. En la primera planta estaban todos los camarotes de primera clase. Sí es cierto que habían 3 clases, primera, segunda y tercera clase. En primera clase realmente era como un hotel de lujo. Era una cosa demasiado impresionante. Nunca un barco había diseñado algo con tal experticia, también con tanto detalle, lujo. Incluso varias de estas suites privadas tenían una zona al aire libre privada y tenían diferentes muebles revestidos de madera, muebles muy costosos, baños en algunas zonas compartidos también con agua caliente, agua fría, estufas eléctricas, e incluso en algunas de las suites tenían también algunas chimeneas empotradas que le daban como un toque completamente innovador. En la segunda planta estaban algunos camarotes de segunda clase, de tercera clase. Los de segunda se podían comparar con un hotel, no necesariamente el más lujoso ni 5 estrellas, pero un buen hotel, o sea, un hotel al que uno va y se siente en completa comodidad. Digamos que la tercera era un más simple, pero no era lo que eran otros barcos, seguía siendo bastante superior. Y obviamente donde más llamaba la atención era una zona que seguramente sí vimos por la película, que eran las escaleras centrales. De estas escaleras centrales tristemente no hay fotos, o sea, las fotos que les estoy mostrando son las del Olympic, pero eran prácticamente las mismas. Eran unas escaleras hermosas con estos, como este zigzag en escalera, con estas figuras de estos como querubines, ángeles, no sé bien qué eran, preciosas, todo tallado, o sea, una cosa espectacular. Y arriba sí tenía esa curva
cúpula de cristal que uno miraba, o sea, eso parecía un museo, una cosa demasiado preciosa, y eso sí estaba realmente en el Titanic. Aparte de eso, tenían un montón de amenidades, tenían gimnasios, tenían salas, tenían salones de baile, salas también de lecturas, comedores, restaurantes, cafés, los lugares donde también las personas se podían pasear de un lado al otro en el barco. Y aparte de eso tenía ascensores, cosa que era completamente innovadora en los barcos en ese momento. No habían tenido este tipo de sistemas y tenían 3 ascensores en la primera clase y también uno para la segunda clase. Dentro de todo lo que existía había más de 370 camarotes, esto en primera clase, luego 168 en segunda clase y 297 cabinas compartidas en tercera clase, obviamente pues porque eran como los lugares que más se llenaban. Y frente al tema de los botes salvavidas, habían en la parte de adelante, en la parte de atrás, siendo 12 puestos en la parte de adelante, 6 y 6 por un lado, y otros 8 botes en la parte de atrás, 4 y 4. Nada comparado con lo que se había pensado inicialmente, por eso les decía de 66 botes pasando a tan solo 20. Pero bueno, dentro de los botes, ¿qué capacidades tenían? Habían unos que les llaman como chinchorros y eran unos botes de emergencia con una capacidad de 40 cada uno, es decir 80 en ese momento. Del 3 al 16 de los botes que habían eran de capacidad de 65 personas y los otros botes extra eran de capacidad de 47 personas. Con todos los botes se contaban alrededor de 1.178 personas que podrían subirse, cosa que tristemente no era ni la mitad de las personas que abordarían este barco. Y es así como el barco también se divide en cubiertas, no solo en pisos sino también en cubiertas. La cubierta A, llamada la cubierta de paseo, donde era una de las zonas más elegantes de primera clase. Habían salones, habían lounges, salas de lectura y además zonas de paseo para que la gente observara el mar mientras andaban. La cubierta B, esta era como la parte más exclusiva, era donde estaban todas las suites de lujo, pero lujo, o sea, las más costosas, el restaurante más famoso del barco que era a la carta y un café llamado Café Parisien, que era una experiencia como mucho más privada y sofisticada para las personas que estaban en esa clase. La cubierta C era una zona un poco más funcional, camarotes tanto de primera como de segunda clase y tenía además algunas oficinas administrativas y también algunas entradas al barco. La cubierta D se decía que era uno de los lugares más impresionantes de todo el barco, un lugar donde estaba el comedor de primera clase, obviamente estaban allí estas escaleras espectaculares y también estaba el comedor de segunda clase. La cubierta E donde habían camarotes de todas las clases, especialmente de segunda y tercera, y algunas zonas donde se hospedaba la tripulación. La cubierta F tenía cosas muy interesantes como los baños turcos, la piscina, el gimnasio, la barbería y algunos camarotes también de algunas clases. Y la cubierta G, que era la parte más baja de todo el barco, era donde estaban los camarotes de la tercera clase, así como la zona de carga y el área de máquinas. Ya aparte estaba la cubierta de calderas, la de máquinas, que eran como cada una por un lado diferente, pero como pueden ver realmente era algo muy innovador. Sé que a día de hoy podríamos ver esto pues muy comúnmente, pero para ese momento, como les digo, era algo muy poco usual. La tripulación del Titanic era gigante, tenían más de 900 personas trabajando todo el tiempo dentro del barco, oficiales, marineros, vigías y los llamados contramaestres, también pues obviamente las personas que hacían parte de que el barco funcionara de alguna forma, los carboneros, fogoneros, los cocineros, electricistas, mayordomos, sobrecargos, operadores de radio y mucho más. Y también está el comandante Edward Smith. Quiero dedicarle como un pedazo del caso a él porque seguramente cuando muchos vimos la película se acordarán de todo lo que pasó con el capitán, y es que el capitán literalmente se ve como en la película. Acá están viendo sus fotos, un hombre de barba blanca, pelo blanco, como muy elegante, y un hombre que comandó barcos durante una gran parte de su vida y desde 1904 ya venía comandando varios de los barcos de la compañía de White Star. Incluso él estuvo comandando por muchos años desde que existió el Olympic hasta que lo trasladaron al Titanic. Edward John Smith nace el 27 de enero de 1950, nace en Reino Unido y nace en una familia de trabajadores, una familia que no tenía muchos recursos. Tuvo que dejar la escuela a una edad muy temprana de sus 13 años para comenzar justamente a trabajar. En ese momento trabajaban forjando hierro y para 1867 entra ya al gremio que tiene que ver con el tema de la marina. En ese recorrido conoce a White Star Line, o bueno, se conoce con personas de White Star Line para en 1880
1880 entrar a trabajar en esta compañía y la verdad su ascenso en esta fue muy bueno. Comenzó una carrera que no se detuvo en ningún momento, realmente tenía un gran carisma, las personas lo querían muchísimo y era muy bueno en lo que hacía y se convierte en 1887 capitán por primera vez de un barco que en ese momento se llamaba SS Republic. A partir de ahí comienza a estar en muchos barcos muy importantes, uno que se llamaba SS Majestic, luego en otro llamado RMS Baltic, otro RMS Adriatic y finalmente RMS Olympic. Su carrera era impresionante, o sea, de verdad era muy bueno y es ahí donde después de que hubo el incidente del Olympic con el Hawk pequeño que tuvieron que repararlo, ahí deciden como pasarlo al Titanic, sin decir que, digamos que el día que el Olympic se estrelló, él estaba comandando el Olympic, así que esto tuvo como un bache ahí que marcó un poco su carrera, pero no impidió que él lo trasladaran a que condujera el Titanic. Junto con él llegan muchas personas también que trabajan en el Olympic, primeros oficiales, comandantes, personas que tenían muchísima experiencia, son trasladados a trabajar a el Titanic y también la compañía del Titanic seleccionó un grupo de expertos, ellos les llamaban como el grupo de garantía del Titanic, que eran personas que ya habían hecho cosas impresionantes, tenían una carrera intachable y ellos se los llevaron para trabajar en el Titanic en caso de que pasaran cosas específicas. Ellos los contratan no desde la empresa, sino como contratantes, valga la redundancia, y son parte de la primera clase, o sea, están trabajando, pero a la misma vez están viendo la experiencia desde primera clase, no como trabajadores. Habían ayudantes de carpinteros, dibujantes, ajustadores, fontaneros, electricistas, carpinteros, todos ellos ya habiendo trabajado anteriormente en otros buques y con una gran experticia. Y acá también entro a hablarles de la famosa orquesta del Titanic, orquesta que sí existió, sí, eran un grupo de 8 músicos, pero a diferencia de lo que hemos visto a lo largo de la historia, no eran 8 que tocaban juntos, sino eran 2 grupos divididos. Uno era un quinteto y otro era un trío, y pues tocaban en diferentes zonas, en algunos restaurantes, no iban unidos, y ahorita les voy a contar en la sección de mitos y leyendas cuáles son reales y cuáles no, pero bueno, sí existía un grupo de músicos que cantaba, que tocaba todos los días en el Titanic a diferentes horas, los pasaban a diferentes lugares y amenizaban pues todas las cenas o los lugares de esparcimiento y demás. De por sí eran muy jóvenes también, el menor de estas agrupaciones tenía 20 años, tan solo 20 años, y el mayor tenía 32, pero eran chicos muy jóvenes, 20, 22, 24, 30, o sea, eran muy jóvenes. Y es así como ahora nos centramos en los días previos del viaje del Titanic. El 4 de abril de 1912 trasladan el Titanic al muelle donde partiría en un lugar llamado Southampton desde Belfast, donde estuvieron construyéndolo durante todo ese tiempo. Y durante esos 6 días que se darían hasta que viajara, comenzaron todos estos preparativos, obviamente ya estaban puliendo como los últimos detalles, comenzaron a alojar a la tripulación que estaría durante el trayecto del barco, comenzaron a habituarlos a sus obligaciones, enseñarles qué tenían que hacer, comenzaron a cargar muchas cosas porque obviamente tenían que tener comida, un montón de recursos necesarios durante el viaje, pero como les dije, como el retraso del Olympic fue bastante importante, ellos para ese momento no lo tenían finalizado, seguían poniendo algunos detalles y hubo algo diferente a los otros barcos anteriormente sacados, por así decirlo, que no se hizo con el Titanic y fue como abrirlo para exhibirlo. O sea, en otras ocasiones otros barcos abrían las puertas al público para que entraran, lo miraran, estuvieran como, sabes, conociendo un poco la estructura de todo, pero en este no fue así, o sea, no pudieron abrirlo porque todavía tenían muchos detalles que cumplir antes de que zarpara. Y aquí tienen también un problema un poco delicado, es que yo todo esto lo veo como tantas señales, porque durante el 29 de febrero y el 6 de abril de ese año, Inglaterra vive una huelga muy importante en temas de carbón. Ustedes saben que para ese momento el combustible era el carbón, todavía el petróleo, y esto no era como considerado el más importante, y esto afectó muchísimo, obviamente, la industria de transporte y demás. Es así donde el White Star Line se ve obligado a cancelar los viajes de muchos de los navíos que ellos tenían, entre esos el Olympic, y trasladar todo ese combustible que ellos tenían
irían hacia el Titanic. Y en ese proceso también, mientras lo van construyendo y lo van terminando, obviamente tienen que ir prendiendo algunas de las máquinas y utilizando ciertos carbones, y lo terminan cargando con más de 5.000 toneladas de este carbón para su viaje. ¿Qué pasó con esto? Que como muchos de los barcos que ellos tenían tuvieron que cancelarlos y pasar el combustible al Titanic, varios de los pasajeros que tenían viajes en otros barcos tuvieron que ser trasladados al Titanic. Esto también es uno de los problemas grandes que habrá después de que hayan tantas personas dentro del barco y que bueno, fuese un rollo. El 8 de abril ya comienzan a trasladar al Titanic todo lo que tiene que ver con los alimentos, más de 11.000 libras de pescado, 75.000 de carne, 2.500 salchichas, más de 40 toneladas de papas, bueno, harinas, huevos, lechuga, verduras, naranjas, manzanas, mantequilla, leche, bueno, todo lo que tenían que utilizar. Y llega así la subida de los pasajeros el 10 de abril de 1912. Para ese momento ellos habían hecho como una especie de alianza con los trenes para traer a todos los pasajeros del Titanic. La estación de Waterloo en Londres se llenó de las personas que irían allá, porque desde ese momento saldrían los trenes hasta Southampton para irse en el buque, y también iban divididos como primera clase, segunda clase, tercera clase, para hacer como un poco más ordenado toda la entrada. Pero a la tercera clase en específico sí le hicieron una revisión sanitaria uno por uno antes de subirlo, especialmente porque no querían que ninguno trajese infecciones que pudieran ser complicadas. Ustedes saben por las épocas que eso era un tema bastante delicado. En cuanto al equipaje, por ejemplo, también algunos los mandaban a una parte de carga en el buque, a otros sí los dejaban subir con sus maletas en su cabina. Parecía esto como un avión prácticamente. Y es así como inicia el viaje inaugural a la ciudad de Nueva York, que era donde se dirigían el 10 de abril, zarpando a las 12:15 del mediodía. Silban 3 veces las sirenas del buque, cosa que era también usual en los barcos. Y a diferencia de lo que muchos creeríamos, la verdad es que la ceremonia de zarpar de este barco no fue como se piensa. O sea, no fue un lugar donde todo el mundo estaba gritando, celebrando, como con sus silbatos. No fue así. Generalmente otros barcos también ponen sus silbatos. No fue así. Realmente la salida del Titanic no es como la han mostrado. Simplemente estaban los familiares de las personas que se fueron, pero no era una multitud tan grande como se esperaba en realidad. E incluso hay otras señales que yo todo esto lo veo como Dios mío, porque zarparon, pero donde casi se estrellan con otro barco cuando estaban saliendo. Digamos que para ese momento no se había visto en este muelle como tal la salida de un buque tan grande. Obviamente el tema de las hélices, de la fuerza que tenía que tener para empezar a dar reversa este buque, hizo que se generara un oleaje bastante inusual. O sea, nadie estaba preparado. Y había otro buque que se llamaba el New York o el Nueva York, que comenzó a irse hacia el Titanic. O sea, literalmente el oleaje comenzó a llevarlo hacia el otro barco, y obviamente la potencia del Titanic comenzó también a absorber de alguna forma lo que estaba a su alrededor, y las cuerdas que sostenían el New York se rompieron llevándolo hacia él. En teoría sí hubo como un pequeño roce, otras personas dicen que alcanzaron a detenerlo antes de que fuese así, pero este pequeño encontrón retrasó de 3 a 4 horas la salida del Titanic. O sea, ya por ahí estaba la cosa particular. Y aquí también creo que es un tema de destino muy particular, porque en ese detenerse 3 a 4 horas aprovecharon para bajar a algunas personas que venían en el barco que ya no iban a ser parte de la tripulación. O sea, acuérdense que, bueno, no sé si les he contado, pero en algunos de estos casos llevan tripulación como extra en caso tal de que algunas personas no lleguen a sus labores, pero literalmente todo el mundo que tenía que trabajar y que estaba como en la primera línea llegó, y las personas que iban a suplantar a estas otras tuvieron que salir del barco. Entonces, durante esas horas también aprovecharon para salir todas estas personas que no podrían hacer el viaje con el barco, y yo creo que también fue como la salvada. O sea, no les tocaba ir en el barco definitivamente. Y aquí comienza otro aspecto también del Titanic que muchas personas no conocen, que ocurrió durante ese periodo, y es que inmediatamente después de que salió el Titanic se estaba presentando un incendio dentro del Titanic. En la zona de las calderas donde echan como el combustible, que era de carbón, se llevaba un pequeño incendio del cual no se habían dado cuenta durante varios
varios días. Ustedes saben que el carbón, digamos, si un carbón se prende, puede durar muchas horas en coger fuerza y empezar a quemar otros y otros y otros. ¿Qué pasa? Que el carbón también, como se calienta tanto, si ustedes le lanzan agua, pues el agua se evapora, o sea, prácticamente no hace nada. Entonces, desde que arrancó el Titanic, tuvieron que comenzar a apagar un incendio que había de unos carbones que se habían prendido por alguna razón que a día de hoy no se sabe cuál era. Y se piensa, el Titanic tenía una partecita que se veía un poquito más gris a un lado del barco, justamente que es una zona donde el barco va a recibir el impacto más adelante. Esa pequeña zona gris es aparentemente donde el incendio se estaba dando y se estaba ya transformando un poco el metal que utilizaron para esa parte del casco del barco, lo que pues puede dar a entender algunas cosas que ahorita más adelante les voy a explicar. Entonces, curiosamente, ¿qué pasa? Pues bueno, un accidente que muchas personas no tenían ni idea que estaba ocurriendo a la par que el barco zarpa. Y acá hay unas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, yo no lo sabía, seguramente algunos de ustedes sí lo sabían y se reirán de mí, pero yo no sabía que el Titanic había hecho paradas en su trayecto. Yo simplemente pensé que él andó todo el camino hasta su destino en Nueva York, un destino que en teoría llegaría en 2 días y medio, pero la realidad es que tuvo algunas paradas antes de seguir derecho. Y es así como después de atravesar el Canal de la Mancha, el Titanic llega a su primera parada en Cherbourg, Francia. Ya venía con retraso después del choque que había tenido con el Nueva York, y es allí donde abordan nuevos pasajeros, es decir, desde el primer momento en el que el zarpó no tenía su capacidad todavía llena, él tendría que hacer otras paradas. En ese momento se suben 274 pasajeros más de todas las clases, primera, segunda, tercera clase. Aparte de eso, suben y bajan mucho correo que recibirían. Acuérdense que también estamos en épocas de llevar cartas, de escribir. Muchas familias, digamos que algo fascinante que yo amé de investigar este caso, los invito a buscar en internet, es la cantidad de cartas que se escribieron en el Titanic. O sea, toda la gente contándole a sus familiares como el Titanic es fascinante, y amo cómo escriben, o sea, escribían tan lindo, como tan romántico, y eran unas cartas súper lindas de la gente contando sus experiencias, como el Titanic es hermoso, es gigante, nunca había visto algo de esta magnitud, ¿saben? Como muy bonitas, y hay una cantidad de gente que escribió de testimonios de lo que se vivía. Entonces esto también ha ayudado un poco a reconstruir la historia de lo que pasó. Entonces todo ese correo se subía, se bajaba, se llevaba. También se cargaban más provisiones de alimentos, de combustible, algunos productos. Pero acá hay algo bastante interesante que se han encontrado como en las notas y en las cartas que escribían algunas personas en el Titanic, y es que varias personas en varios momentos tenían presentimientos negativos frente al barco. O sea, es algo bastante curioso, pero muchas personas escribían sobre algunas premoniciones o cosas que sentían frente a esto. Yo ahorita más adelante les leo algunas partes, pero bueno, es así como a las 8:10 de la noche sale nuevamente el barco y se dirige a Queenstown, en Irlanda. Según dicen, durante esa noche algunos pasajeros se sintieron como vibraciones, movimientos particulares que no habían sentido en el barco, pero bueno, nada realmente relevante. Llegamos al segundo día desde que zarpó el barco, un día completamente tranquilo. Realmente fue un día completamente normal. El capitán Edward hizo su ronda normal, sus tareas completas en el barco. Se les establecieron a los guardias sus rutinas para vigilar y para estar pendientes de las diferentes zonas. Se hizo también justamente ese día un simulacro de emergencia para probar algunas alarmas y el cierre de puertas estancadas en el barco. Y pues la verdad fue unos días muy tranquilos. O sea, ese segundo día en específico, el clima y la sensación térmica, todo era perfecto. O sea, un mar completamente en calma, una tranquilidad que seguramente para muchos marinos no es tan normal en algunas ocasiones. Estaban en unas condiciones absolutamente perfectas y todos estaban viviendo una experiencia de lujo, paseando en la cubierta, leyendo, yendo al gimnasio, música en vivo, bueno, algo muy entretenido pensaría cualquier persona. Y es ahí donde tienen la tercera parada, como les dije, en Queenstown, en Irlanda. El 11 de abril a las 11:30 llega el barco. En esto, a diferencia de los otros, no pararon en el muelle y se subieron directamente, sino a 2 millas. De pronto, por el tamaño, no era tan fácil llegar al puerto como tal, y usaron como transbordadores para que la gente se subiera. Y en esta ocasión se subieron 3 nuevos de primera clase, 7 de segunda clase y 113 de tercera clase. La mayoría personas inmigrantes que buscaban pues llegar a Estados Unidos. Y es acá donde se reúnen más como testimonios de personas a través de historias que tenían muy
muy malos presentimientos de subirse al barco, era bastante curioso. Incluso se encontraron algunas cartas de un oficial que le había escrito a su hermana lo siguiente: no termina de gustarme este barco, me da una impresión extraña. Otra mujer que había escrito una correspondencia a París escribió: ahora estamos frente a Queenstown. Odio tener que irme de París y estaré encantada de volver. Voy a descansar en este barco ya que estoy agotada, pero le puedo decir que no puedo superar mi sensación de depresión y premonición de problemas. Desearía que se terminara. E incluso hay una anécdota de dos pasajeras, una que casi no encuentra su camarote, se agobió muchísimo y cuando llegó pues le tocaba una habitación compartida, y al llegar, después de estar tan angustiada por toda esa experiencia, la otra le preguntó si la podría ayudar a calmar sus nervios y ella le dijo: no puedes hacer nada, pero yo sé que este barco se va a ir a pique. Un viaje que comienza de mala manera siempre termina en desastre. O sea, esta mujer decía que por el tema del choque con el barco New York, pues había como un pequeño agüero en donde ella decía: lo que empieza mal termina mal y esto se va a ir a pique. Se me hace muy curioso como muchas personas sentían como algo premonitorio, pero yo les juro que yo siento algo así, yo no me subo. Pero bueno, pues uno no sabe las necesidades, las ideas, lo que necesitaban hacer en ese momento. Pero por ejemplo, una mujer que también era bastante religiosa dijo que cuando se estaba subiendo al barco se le cayó su rosario y su Biblia al mar y que a partir de ese momento sabría que eso no iba a terminar bien. O sea, cada quien a su forma como que estaba sintiendo algunas cosas, no todo el mundo, pero sí algunos, sí me causa mucha curiosidad. Tras unas 2 horas de esta escala, alrededor de la 1:30 de la tarde, el barco vuelve a zarpar nuevamente, esta vez conduciendo unos 20,7 nudos, o sea, iba bastante rápido, pero también, como les dije, eran unas condiciones climáticas y del mar bastante favorables, terminando para este momento con más de 2.208 personas dentro del barco, entre tripulación y entre pasajeros, y se rumorea que a partir de ese momento también se le animó al capitán a ir un poco más rápido. Varias personas ya estaban escuchando que probablemente llegarían a Nueva York antes de lo previsto, y es acá, después de esta gran introducción, donde vamos a hablar de los hechos ocurridos en esta terrible tragedia. Como les decía, el Titanic tuvo un viaje muy placentero, fueron recorridos muy tranquilos, el mar completamente en calma, en el día todo despejado, no había lluvia, no había nubes ni siquiera, o sea, era un cielo perfecto, en las noches pudiéndose ver las estrellas de una forma espectacular. El 13 de abril, el barco comienza a recibir una gran cantidad de reportes de avistamientos de icebergs, que habían muchos hielos en el camino, que pues tuviesen precaución. Pero hubo un problema más en el barco. El barco sí tenía un telégrafo que tenía una potencia inimaginable, o sea, muy diferente a la de otros. El barco podría estar a cientos de kilómetros de otros y aún así comunicarse. Entonces eso era una forma de comunicarse muy muy positiva para ellos. Entonces recibieron una gran cantidad de telégrafos de advertencias hasta que se dañó el telégrafo. O sea, literalmente duraron más de 10 horas sin el radio. Bueno, lo arreglaron, obviamente se tardaron un buen tiempo, pero curiosamente, a pesar de todas estas advertencias, no se tuvieron en cuenta. No se sabe si porque estaban angustiados tratando de arreglar el telégrafo, no se sabe cuál fue la razón real detrás de ignorar las advertencias. Pero cuando llegaban a una zona en específica comienza a notarse un descenso muy importante en la temperatura. Como les dije, igual durante todo el trayecto estuvo muy tranquilo, el mar con olas tranquilas, o sea, estaba perfecto. Pero algo que no es normal es cómo empieza a descender esa temperatura. Lo que da a entender es que probablemente están pasando por una zona donde hay bastante hielo. ¿Y qué pasaba? Que hubo como probablemente un exceso de confianza para ese momento. Como era un buque tan grande, digamos que era un poco más usual y no ignorar algunas alertas de hielo, porque ellos atravesaban el hielo con esa fuerza que no implicaba realmente un peligro, y ahí hubo pues un error muy grande de no tomarlos en una forma muy seria. Pero ¿qué pasó también? Ahorita más adelante se los explico más detallado, pero para ese momento se hizo una ilusión óptica, no solo por el frío, sino por la calma del mar, que evitaba que se pudiese ver lo que venía hacia adelante. Se podría como confundir con neblina. Y es así como a las 11:30 del 14 de abril de 1912, 11:30 de la noche, el capitán Smith decide retirarse a su camarote. En ese momento él no había visto nada, realmente era una noche bastante tranquila, todos estaban muy muy bien, y él pues dejó todas sus tareas y dejó a cargo a otras personas. A las 11:40, unos 10 minutos después de que él se va a dormir, Frederick Fleet, un hombre que era como el vigía, fue
fue el que avistó lo que vendría en el frente. Él fue el que vio el iceberg a lo lejos y es donde toca la campana 3 veces para dar la señal de alerta. En ese momento varias personas se mueven hacia la alerta porque la recibe uno, luego el otro tiene que llamar, es un proceso porque acuérdense que esto es muy grande. Y es ahí donde William Murdoch, que era la persona que estaba a cargo del barco mientras dormía Smith, ordenó a la persona que estaba en el timón, un hombre llamado Robert Hitchens, girarlo rápidamente a estribor y parar las máquinas para que no se siguiera moviendo y pudiese hacer el giro mucho más fácil sin tener que estrellarse contra el iceberg. ¿Qué pasó? Que esto sí ha creado un debate muy grande frente a la maniobra, la hizo mal, igual se estrelló, pero realmente lo que ven las personas expertas en todo este tema naval es que sí hizo la maniobra correcta, o sea, la maniobra se hizo como tenía que hacerse, en donde iban acá les estoy mostrando igual como una imagen de cómo fue esa maniobra, pero bueno, se fue como hacia un lado para evitar que golpeara la parte de atrás y fuera como mucho peor. Pero ¿qué pasó? Que esto no evitó que este iceberg, una punta de este iceberg, porque ni siquiera fue todo, fue una pequeña punta que estaba prácticamente en la parte de abajo del iceberg, quebrara o chocara contra el casco y las placas de acero se desgastaran. El iceberg pesaba más de 46,000 toneladas, también era muy potente, muy fuerte. Ese roce, esa fricción que hubo durante esos segundos no evitaron que las placas se abrieran. Ustedes lo pueden ver igual, acá les estoy mostrando fotos. Uno pensaría que es una línea que no es tampoco gigante, pero que con las historias que ya les he ido contando, por ejemplo el incendio que había en el Titanic cuando zarpó, esa debilidad se piensa que pudo comprometer gran parte de los otros casquetes y hacer que se cortara todo esa parte frontal de ese lado del Titanic. Obviamente Smith en ese momento se despertó, digamos que según cuentan el movimiento realmente no fue muy grande, o sea las personas seguían durmiendo, paseando, no sintieron el golpe, pero Smith, siendo un capitán tan entrenado, él sí sintió algo diferente y de una se despertó. Y él fue rápidamente para tratar de ver qué había ocurrido y manda también a los carpinteros a revisar los daños. Ellos también comienzan a observar un silbido inusual, que ese silbido indicaba que estaba entrando el agua a toda velocidad en el barco, pero sí vieron que en varias cubiertas, incluso la G y en la parte de correo, se estaba inundando rápidamente. Thomas Andrews, que fue el que construyó el barco, no más viendo la velocidad en la que estaba entrando el agua, ya conociendo cómo habían construido el casquete y bueno, la fuerza que tenían ciertas tablas y otras que no, se da cuenta que el Titanic solo tendría 2 horas antes de hundirse. O sea, imagínense la angustia que este hombre sintió al darse cuenta que el barco inundible, como les decían, estaba a punto de hundirse en tan solo 2 horas. Y es ahí donde pues se lo dice al capitán Smith, le dice, esto no se ve para nada bien, y ahí comienzan como ese protocolo para que los barcos de salvavidas se empezaran a llenar de personas. En ese momento también comienzan a utilizar el radio para comunicarse con otros barcos y el barco más cercano en ese momento estaba a 4 horas. O sea, ya se imaginarán, si el barco en 2 horas se iba a hundir, 4 horas pues sería terrible. A las 12:05 de la noche dan la orden de evacuación a todos los que estaban dentro del barco y comienzan también a lanzar muchas llamadas de socorro, muchísimas para tratar de saber quién podría venir lo más rápido posible. Incluso para ese momento, como les dije, era tan potente el radio que tenía el Titanic en ese momento que su hermano, el Olympic, recibió la señal a 500 millas de distancia. Estaba muy lejos, bastante, se demoraría mucho en llegar, pero recibió la señal de SOS del barco. Y aquí comienza obviamente este caos infinito, la gente completamente angustiada, nadie podía creer lo que estaba pasando. Los barcos comienzan a llenarse obviamente al inicio de las clases superiores, como la clase alta o primera clase comienza a llenar los barcos. Sí es verdad que le daban preferencia a mujeres y niños, era lo que ellos primero subían a los barcos y literal para la 1:30 de la mañana ya toda la proa estaba completamente hundida. A las 2:05 ya estaba alcanzando la cubierta en la parte de arriba y esto ya desató el pánico, había disparos, había gritos, había llantos, o sea, eso sí, yo puedo decir que la película lo igualó. Y es ahí donde 1 hora después, a las 2:10, o sea, eran 2 horas que habían pasado desde que el barco comenzó, bueno, que se estrelló, el barco ya comienza a salir las hélices de la parte de atrás hacia arriba, pero es tanta la presión ya del agua que está ejerciendo en esta zona que se parte en 2. El barco sí se parte en 2, efectivamente. Obviamente en ese momento se dice que murieron más de 500 personas, nomás con esa partida, pues nadie se lo esperaba. Y pues con el aire que
quedaba ahí la popa ya partida, pues vuelve a hundirse otra vez en el mismo sentido, pero ya esta vez solo la mitad. Es cuestión de minutos, o sea, esto no se tarda tanto como uno lo creería. Y a las 2:20 de la madrugada ya termina de hundirse el barco. O sea, fueron 2 horas exactas desde que el barco se estrella hasta que se hunde completamente. El hundimiento dejó un saldo de 1.496 personas muertas, que son más del 68% de las personas que iban en este barco, y muchas muriendo pues por ahogamiento, por todos estos hechos y por hipotermia. O sea, el frío que estaba haciendo en esa zona no era broma, que era terrible. Y dentro de los botes, a pesar de que yo les había dicho que eran 1.178 puestos en los botes, solo se llenaron en esa crisis y en ese momento de estrés 711. O sea, 711 personas de las 1.178 que habían para esos botes. Obviamente lo que pasó en algunas ocasiones fue que trataron de sacar rápido los botes, de alejarlos, porque ustedes saben que apenas se hunde el barco también hace como un efecto succión gigante, como un círculo donde todo lo que está a su alrededor lo absorbe, y pues eso fue lo que trataban de evitar, entonces se alejaban rápidamente. Y pues se sabe que el 75% de personas de la tercera clase no se salvaron, tristemente. White Star alquiló varios barcos para ir a rescatar a todas las personas que habían quedado sobrevivientes de esta tragedia, y lograron solo recuperar 328 cuerpos que ya estaban pues tristemente muertos, de los cuales 119 decidieron devolverlos al mar porque ya estaban comenzando a tener un estado de descomposición muy alto y pues no tendría sentido llevarlos. Los otros pues nunca fueron encontrados y 54 de estos cuerpos fueron entregados a su familia. El RMS Carpathia, que era el barco que les dije que estaba a cierta distancia, decidió ir a presentarse al tema de este accidente. Ellos justamente eran de la otra empresa que era la competencia de White Star, y Arthur Rostron, que era su capitán, decidió cambiar el rumbo justamente apenas le dieron como la señal de SOS. Él fue el que rescató a más de 706 pasajeros que estaban en los botes. Obviamente también esto era una labor muy importante, rápido, en menos de 4 horas, porque pues también podría darles hipotermia, o sea, habían muchas cosas que podrían ser bastante delicadas. Incluso un pasajero falleció en ese momento, o sea, seguramente no se sabe si por las condiciones, algún momento emocional, bueno, no se sabe. Y alrededor de las 8:50 de la mañana se retiró con todos estos pasajeros para pues llevarlos al hospital y demás. Una tragedia sin duda impresionante. Yo creo que lo que sintió esas personas debe ser de las peores sensaciones del mundo. Vaya y venga, uno dice, bueno, se murió inmediatamente, cayó de un lugar y bueno, pero yo no me imagino la angustia de tú como ver tu destino frente a ti y no poder de alguna forma hacer nada, especialmente las personas de tercera clase que no se pudieron subir a ninguno de los botes. Esos momentos deben ser supremamente angustiantes, dolorosos, terribles, pero es acá donde les quiero hablar de los errores que ocurrieron previos a todo esto, porque a pesar de que esta tragedia pues marcó un hito y cambió muchas cosas en la historia de la navegación para no cometer los mismos errores, igual se pudo prevenir de alguna forma. Habían muchas cosas que pudieron haberse hecho diferentes o no, nunca lo sabremos, pero uno de los primeros errores que algunos creen que fue muy importante fue un tema de prismáticos. Los prismáticos son los que se utilizan como los binoculares, por así decirlo, para ver a la distancia y pues tú avistar un iceberg a tiempo. ¿Qué pasó en este caso? Que hubo una confusión muy particular porque David Blair iba a ser el segundo oficial del Titanic. Él le encomendó a un guardia llamado George Hawk que guardara en su camarote los prismáticos, los binoculares, todo con el objetivo de que no se le perdieran y que bueno, después se pudiesen utilizar. ¿Qué pasó? Este vigilante llevó los prismáticos, los guardó y de camino a devolverle las llaves a David se encontró con una persona que le dijo que tenía que hacer otra tarea. ¿Y qué pasó? Que este hombre le dio las llaves a un hombre llamado William Weller para que se las devolviera a David Blair. Esos días antes de que zarpara el barco decidieron cambiar a David Blair. Lo pusieron en otro barco, no fue en el Titanic, y esos prismáticos se quedaron en su camarote sin que nadie los pudiese sacar. Se dice que los vigías que estuvieron en el Titanic no disponían de prismáticos 24/7 porque tenían unos pocos, y esos hubieran ayudado a que ellos hubieran podido ver el iceberg en ese momento con antelación y evitar la tragedia. Hay personas que piensan que sí pudo ser, otras personas que piensan que no, porque igual había una ilusión óptica, como les digo, en el ambiente, ya ahorita hablaremos de ella, que no lo hubiese dejado ver tampoco, pero ya tocaremos ese tema ahorita. Otro de los errores gigantescos
gigantescos. Yo puedo decir que este sí fue un grave error, fue lo que ya les había dicho de no escuchar las advertencias de icebergs. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que les dije que la radio se dañó por 10 horas y ellos se pusieron a arreglarla? Bueno, esas 10 horas para ellos fueron 10 horas que no pudieron enviar unos mensajes. Como acuérdense que también no existían los teléfonos y demás, muchas personas enviaban mensajes a sus allegados a través del telégrafo y de la radio. Entonces ellos tenían más de 225 telegramas que tenían que enviar a los familiares, y se dice que en ese momento ellos comenzaron a enviar estos telegramas sin parar, y esto produjo algo bastante delicado. No solo que no le prestaran atención a las advertencias de los icebergs, sino que muchas naves o barcos que estaban cerca, más cerca que la que los vino a rescatar de 4 horas, había una como a media hora, no escucharon el mensaje de SOS porque estaba mandando tantos mensajes el Titanic del telégrafo y como de los telegramas que tenían, que apagaron la radio y no recibieron la alerta. Habían muchas embarcaciones, entre ellas el SS California, que estaba tan solo a 20 millas, que nunca recibió la señal de SOS por apagar el radio y nunca fue a rescatarlos. Pero también ellos tuvieron un gran problema porque el capitán llamado Stanley Lord decidió ignorar también las bengalas. O sea, ellos también estaban lanzando bengalas y todo esto al cielo para que los fueran a rescatar, y él, en teoría, a pesar de que las había visto, decidió ignorarlas. Cosas que fue un gran problema para él después. A él lo destituyeron, a él tuvo un gran escándalo, incluso lo catalogaron de lo peor en esta época, pues por no haber ido a ayudar a las personas del Titanic. Otro error, en teoría, se lo atribuyen un poco como al capitán Smith. Digamos que sí hay una parte un poco veraz en la película, y es que el capitán, después de que él se entera de que se están hundiendo, literalmente como que no hay ya más que hacer, él sí entra como en un estado de shock en el que permanece durante muchos minutos, y ustedes saben que en este caso con 2 horas no es nada. Entonces esos minutos en los que él estuvo en completo shock, hubo maniobras que se hubiesen podido hacer para salvar a más personas. ¿Qué pasa? Que él no dio órdenes de evacuación en ese momento, no dio órdenes a los oficiales directamente, no compartió información que era importante para la evacuación, y pues esto tuvo consecuencias terribles. Él sí se tardó unos minutos, después logró como volver a sí mismo, y al inicio no participó de la evacuación activamente. Pero varias personas dicen que seguramente él se tardó unos minutos en salir de ese estado, ya después como que volvió en sí mismo y ahí sí comenzó a ayudar a todo el mundo, comenzó a ir a las escaleras principales, a pedirle a las personas que evacuaran, que se pusieran los chalecos salvavidas, que fuesen a los botes, e incluso muchos decían que nunca lo vieron nervioso, lo vieron como completamente en control de sí mismo, y que después, cuando él veía que algunos botes no estaban llenos en su totalidad, cogió un megáfono y comenzó a decirle a todo el mundo como: vayan a estos, acá hay espacio, salgan adelante, ¿sabes? Como que sí comenzó a moverse más en pro de todos. Una persona que vio todo lo que él hizo y sobrevivió dijo lo siguiente: fue el mayor héroe que yo vi, permaneció en el puente y gritó por el megáfono intentando ser oído. Se dice ya que a las 2:05, o sea, estábamos a 15 minutos de que el barco se hundiera completamente, él va a la sala del radio donde los chicos seguían mandando mensajes de SOS, también muy valerosos estos chicos de permanecer ahí. Ellos no se quisieron ir hasta seguir mandando todos los mensajes de ayuda. Les dijo ya como: váyanse, salven sus vidas. Y dijo la frase: ahora que cada hombre luche por sí mismo. Seguramente ya todos los botes estaban así, como que él ya había hecho lo que podía, entonces ahí sí les dijo a su tripulación como: sálvese quien pueda, salgan de acá. ¿Qué pasa? Que muchos critican que el estrellarse fue culpa de él, porque él fue el que mantuvo la velocidad de 22 nudos durante todo ese trayecto, velocidad a la que no deberían haber ido, pero muchas personas dicen que él lo hizo por presión de uno de los constructores del barco llamado Joseph Bruce Ismay, que ya les había hablado un poquito de él al inicio, y ahorita vamos a hablar otro poquito de él. Pero pues Joseph fue el que le dijo: nosotros podemos llegar más rápido, o sea, acelera este buque, están las condiciones perfectas, ¿por qué no? Y en teoría él fue el que ejerció presión sobre él, y muchos también criticaron a Joseph Bruce porque sabían, en teoría decían que él sabía que habían icebergs y no pensó en la seguridad de los pasajeros, que se pensaba que ellos querían seguir ganando esta carrera naval en la banda azul, y si llegaban más rápido a Nueva York, pues probablemente los condecorarían y tendrían como el primer lugar, que todavía no lo tenía White Star. Entonces estaban buscando llegar antes, pero pues esto traería consecuencias terribles, especialmente porque ya cuando vieron el iceberg y por la velocidad a la que iban, sería muy difícil detenerse.
¿Qué pasa? Esto lo muestran un poco como en la película, pero sí es una realidad. Y es que Joseph Bruce, el que lo incitó a acelerar el barco, sobrevivió. Él se subió a uno de los barcos, uno de los botes salvavidas, donde solo dejaban mujeres y niños. Y esto generó una ola de críticas impresionante hacia este hombre. Él tuvo un juicio, incluso con el capitán Smith, que no estaba con vida, ya hablaremos de eso ahorita. Pero tuvo un juicio en donde ambos salieron absueltos, porque se comprobó que muchos buques hacían eso normalmente. Subir la velocidad no era algo inusual, entonces no los culparon de nada. Pero a él se le criticó mucho por haberse subido al bote y no haber ayudado a las otras personas. A él lo catalogaron como el mayor cobarde en la historia de Reino Unido, imagínense. Y pues su vida se arruinó completamente. Ya ahorita entramos un poquito en eso porque lo tengo más adelante, pero quiero primero terminar con los errores. Otro de los errores que se hablan es probablemente un grave error en el diseño del barco. Como les dije, esto tenía como una cupulita, donde se hizo todo el barco inicialmente. Todo esto era de acero, eran materiales muy buenos, pero esto tenía unas compuertas que en caso tal de que el barco se estrellara, las compuertas permitirían cerrarse para que el agua no saliera de ese compartimiento y el buque pudiese seguir andando. Ese era el plan inicial y en teoría funcionaría perfecto. Sin embargo, cuando se estrelló el Titanic, mandaron a cerrar las compuertas, pero estaban mal hechas y el agua, cuando llegaba al tope, se metía en el otro, o sea, no llegaban hasta arriba, no había soldadura arriba, sino que se pasaba el agua de uno a otro. Entonces así fue como se hundió rápidamente, porque se llenaban los compartimentos rápidamente, y pasaba el agua al otro, hasta que se parte el barco y se hunde completamente. También se habla probablemente de remaches débiles. La mayoría todo el barco estaba unido con remaches. Ustedes pueden ver en las fotos todos esos punticos que se ven en el barco son remaches, que era lo que utilizaban. Uno pensaría que eso no es muy seguro, pero la verdad sí son muy buenos porque tienen como cerradura en ambos lados, como que son compactos y se cierran perfecto. La cosa es que, según investigaciones que se hicieron ya después de que se encontró el Titanic, hicieron algunos como exámenes a los materiales de los remaches, se encuentra que estos remaches se dividían en dos categorías. Unos eran de hierro forjado y otros eran de acero. Los de acero los utilizaron para el centro porque era, pues, por así decirlo, la parte donde más movimiento iba a haber, donde necesitaba resistir muchas cosas más. Entonces esas partes centrales se pusieron remaches de aceros, que eran los mejores, y en la parte delantera y en la parte trasera se pusieron de hierro forjado. Este material igual es muy bueno, bastante resistente, pero descubrieron que este material tenía otro combinado llamado escoria. Esta escoria lo que hace es poder conseguir remaches más económicos, pero al mismo tiempo los hace mucho más débiles. Entonces, cuando el Titanic se estrella por un lado donde los remaches eran de ese hierro forjado con escoria y pues es más fácil que se revienten y comienza como esa línea de saltarse todos y abrir ese hueco gigante en el barco. ¿Y qué pasó? Como les dije, para esta época el White Star estaba recibiendo muchas malas críticas por la demora en hacer el barco, por lo del Olympic, y ellos, para acelerar el proceso, pues necesitaban conseguir muchos materiales y la única forma era conseguirlos un poco más baratos y por empresas que les ofrecían un material de menos calidad. Y pues el error fue que en el afán ellos no revisaron si eran 100% hierro forjado y pues pudo ser una de las causas. Otro, no diría yo error como del Titanic, sino más una condición que probablemente sería inevitable en ese momento, fue que en esa época se estaban desprendiendo muchos trozos de hielo, icebergs, de esa zona. Como les dije, la noche era bastante tranquila, muy iluminada, todo muy bien, pero esto hablaba de que el invierno había estado muy tranquilo, o sea, durante esos últimos años los inviernos no habían sido tan fuertes como en otras ocasiones y obviamente esto llevó a que se desprendieran muchos icebergs en varias zonas. Usualmente se veían 125 icebergs al año y en ese año habían más de 400. Entonces, con más razón no podían ignorar los mensajes de que habían icebergs porque era sí o sí probable que se pudiesen estrellar con uno.
Por otro lado, la ilusión que les hablé ya desde hace rato que les tenía pendientes, se dice que hubo una ilusión óptica durante todo el trayecto del Titanic, bueno, durante esta parte del trayecto del Titanic, que le decían como la niebla de hadas, que es como esa superficie de neblina que se hace a veces por las mañanas muy temprano en los lagos y uno ve así como la bruma. Entonces dicen que probablemente esa bruma, esa niebla se hizo esa noche y no se pudo ver que detrás de ella había un iceberg, solo hasta que ya estaban muy cerca, donde la maniobra era casi imposible, pues vieron el iceberg, pero se confundía con la neblina. ¿Qué pasó? Que ahí se piensa que los prismáticos hubiesen podido ser útiles si los tuviesen y lo pudieran haber visto antes. Hay otras personas que dicen que no hubiera servido de nada, pero bueno, esa es otra cosa. Y pues la última es que el incendio que hubo en el Titanic, como les decía los primeros días, debilitó mucho el casco de afuera de acero, empezó a cambiar el material y cuando hubo el choque pues estaba debilitado y que fue justo en ese lado y pues se metió mucho más fácil el agua. Y aquí les quiero hacer como ese desglose entre los mitos y la realidad del Titanic frente a cosas que se mostraron en la película, que es cierto que no, para que tengamos como clara esa información, porque siempre hay una realidad y una ficción. Uno de los principales es la frase de el Titanic es insumergible, es decir, el Titanic nunca se puede inundar, nunca se va a poder hundir. Esto lo mostraron en la película como si lo dijeran los constructores o las personas relacionadas con el Titanic, pero la realidad es que no es así. Esto sí es un mito, es falso y no ocurrió de esa forma. Sí se dice que hubo como una charla entre un pasajero y una persona que manejaba las calderas, ni siquiera era un constructor, en donde le preguntaron, ¿es realmente insumergible este barco? Y este hombre de las calderas dijo, sí señora, ni Dios podría hundirlo. Sin embargo, no es cierto que los constructores lo hayan dicho. Nunca se aseguró que era insumergible, que no se podría hundir, pero sí era cierto que lo promocionaban como un transporte extremadamente seguro. O sea, todo el mundo pensaba que no le iba a pasar nada por la estructura y así lo vendieron. Entonces, digamos que desde la venta está un lugar muy seguro, pero nunca se dijo que nunca se podría sumergir. Solo una mujer que habló con un señor de las calderas. Otro mito, que se hizo un agujero enorme y por eso se hundió. No es así. No fue el agujero más grande del mundo, literalmente fue una rajadura, pero fue lo suficientemente impactante para que se hundiera, especialmente por todo el tema de los diseños y las cosas que no estaban bien estructuradas, pero no fue un boquete gigante. Otro de los mitos habla del capitán. Creo que muchos nos acordamos de esa muerte épica del capitán, entonces queda la duda de si él se murió en el barco, si no, cómo murió. Y la verdad es que no hay una certeza absoluta de cómo murió el capitán Edward. Hay muchas versiones de lo que pasó con él, pero hay unas personas que dicen que a las 2:10, como 10 minutos antes de que se hundiera para siempre, una persona escuchó al capitán decir: bien chicos, procurar lo mejor para mujeres y niños y sálvese quien pueda. No se sabe si esa frase la dijo pues también buscando el salvarse o hacer algo para hacerlo, o si fue simplemente una forma de despedirse. ¿Qué se dice? Que muchas personas lo vieron caminar solo hacia un puente que tenía el Titanic, no hacia el timón como en la película, eso sí, no fue real, sino como un puente que había allí, y pues muchas personas dicen que era un puente en donde él se quedó estático hasta que el barco se hundió. O sea, muy cinematográfico, muy romántico diría yo, y muchos aseguran que sí fue así, o sea que él se quedó ahí como contemplando y se fue. Uno de los testimonios dice: vi al capitán en el puente de mando, mis ojos estaban clavados en él, la cubierta desde la que había saltado estaba ya bajo el agua trepaba lentamente y llegaba al suelo del puente, después llegó al pecho del capitán, no lo vi más, murió como un héroe. Sí hay como una frase que de alguna forma creo que se dice en la película, o no sé si en otra película me estoy confundiendo, pero hay una frase muy famosa en los piratas o en las personas que navegan buques y dice: el capitán se hunde con su nave, y muchos atribuyeron esta frase a él como un héroe porque él siempre dijo como hasta el último momento pues era el capitán y si esto se va
a hundir, yo también. Entonces muchos creen que él sí fue un héroe, como que él trató de ayudar a las personas a pesar de su estado de shock inicial, trató de sacar a las que más podía, y el capitán pues terminó hundiéndose con su barco. El cuerpo de él jamás se recuperó, o sea, yo creo que en ese sentido sí se hundió con el barco, porque cuando hubo esa succión pues lo más seguro es que se llevó su cuerpo. Pero sí, o sea, todo el mundo cree que él se despidió de todo el mundo, como que hizo lo que más pudo y ya después como que simplemente aceptó su destino y se fue. Otro mito bastante interesante es que la mayoría de personas que sobrevivieron no se acuerdan que el barco se partió en dos. O sea, muy loco, me encontré con esto investigando, pero muchas personas dicen que ellos no se acuerdan de que se haya partido, simplemente lo vieron inundarse. Sin embargo, está comprobado que el barco sí se partió, y ahorita hablaremos de eso, pero está comprobado que se partió, y probablemente muchos lo adjudican a que pues obviamente se quedó sin energía y estaba completamente oscura la noche, entonces como que nunca lograron ver ese momento, pero sí se partió, a pesar de que muchos no lo recuerdan. Qué loco, ¿no? Otro mito que sale de allí, pero sí es realidad, es una mujer, creo que he hablado de ella en algún momento, llamada Violet Jessop, una mujer anglo-argentina que se dice que era como la superviviente de los naufragios, porque ella tuvo 3 naufragios y vivió. Justamente el choque que tuvo el Olympic contra el MHS Hawk, ella sobrevivió de ese choque. Luego del Titanic, ella también sobrevivió, y en 1916 del Britannic, que era el otro barco que ellos construirían después del Titanic, también sobrevivió. O sea, muy loca su historia. Ojalá estuviese viva para entrevistarla, pero sí, ella es un mito que es realidad. Obviamente mito súper falso, no existió Jack y Rose, valga aclararlo, pero pues es solo como un personaje ficcional que utilizaron para contar esta historia de alguna forma. Y también es falso que no había suficientes barcos como de botes salvavidas por lujo. En la película lo presentaban como era por lujo para que no se vieran muchos. No es la realidad, ya les conté que fue como por un cambio en el diseño, pero para esa época era una ley que permitía que ellos tuvieran solo 12 barcos, o sea, no tenían que llevar más. Y otro de los mitos que se me hace muy loco, yo pensé que esto sí era ficción, pero era completamente real, es que se acuerdan de la banda del Titanic que les conté al inicio, los chicos que sí existieron, que tocaban en la banda. Bueno, ellos sí se hundieron con el barco, ellos tocaron en la noche mientras se hundía el barco para calmar a las personas, tocaron los 8 juntos y ninguno sobrevivió tampoco a la tragedia, todos fallecieron en ese momento. Y frente a las consecuencias de toda esta tragedia, el Titanic trajo unas nuevas leyes, unos nuevos parámetros para manejar temas de accidentes, para proteger la vida de las personas en el mar. Le llaman SOLAS o SOLAS en sus siglas en inglés, que es Convenio Internacional para la Protección de la Vida Humana en el Mar, y crearon como algunas medidas para evitar ciertos fallos, algunas regulaciones para que este tipo de cosas nunca pasaran nuevamente. Por otro lado, lo que les dije que les iba a contar frente a Joseph Bruce Ismay, que fue el que lo construyó y el que obligó en teoría al capitán a aumentar la velocidad. Este era un hombre que se decía que era bastante ambicioso en teoría, que siempre quería liderar y que él buscaba que ganaran esa carrera marina, pero se dice que hay personas que están tratando de reivindicar la historia de él, pues él no simplemente saltó a un barco y se fue, sino que muchos dicen que él sí ayudó en la evacuación, o sea, él ayudó a todo el mundo, salió, colaboró con los botes a que las personas llenaran los barcos, incluso armó unos botes plegables también que tenían y comenzó a ayudar a otras personas a llenarlos, pero que él notó que ya no habían más mujeres y niños para subirse en esos botes, y es ahí donde dicen que él recibió la orden de subirse al barco por parte de uno de los que estaban ayudando a evacuar. Esto obviamente no se sabe a ciencia cierta, pero muchos están tratando de que no lo califiquen como lo calificaron, porque él sí ayudó. Él, como sobrevivió, obviamente, como les conté, tuvo que renunciar también a su trabajo por presión de todo el mundo que estaba diciendo que era un cobarde, y pues fue liberado de toda culpa por la ley británica, como ya les había contado. Pero en su vida personal, después de todo esto que ocurrió, él cayó en una profundísima depresión muy delicada, de la que muchos dicen que nunca se logró recuperar ni salir adelante. Mantuvo un perfil bastante bajo. Dice su familia que él nunca, como que la palabra Titanic y toda esta historia fue prohibida en la familia, o sea, nadie podía hablar de esto, no se podía tocar el tema, era algo bastante delicado, y se dice que siguió trabajando en asuntos marítimos, pero sin llamar mucho la atención, y que incluso donó para ese momento 11,000 libras esterlinas para ayudar a la fundación de las personas perdidas en el mar. Se dice que también donó 25,000 extra para crear un fondo de ayuda a personas que participaron de la Primera Guerra Mundial.
y para 1935 su salud se deterioró muchísimo, le dio como una diabetes, no se pudo recuperar mucho, luego tuvieron que amputar la pierna, andó con silla de ruedas toda su vida, lo que quedaba de su vida, y después muere el 15 de octubre de 1937 por una trombosis cerebral y padeciendo en teoría Alzheimer. No sé ustedes qué piensan, igual siento que en estos casos es muy difícil recolectar como esa información más de lo que dice la gente, pero pues bueno, ¿ustedes qué piensan que pasó con él? El 1 de septiembre de 1985, en una expedición organizada por Jean Louis Michael y el doctor Robert Bob Ballard, encuentran los restos del Titanic, que uno creería como si se hundió y fueron tan famosos porque nadie los había encontrado. La verdad no sé, o sea, durante más de 50 años fue muy difícil encontrar sus restos y en esta expedición finalmente los lograron localizar al sudeste de Terranova, y esto pues también fue lo que revivó el interés en la historia. Obviamente después sacaron la película y todo esto, y es ahí donde también comprobaron la historia de que se había partido en dos, o sea, descubrieron con 600 metros de diferencia entre cada lado del barco que sí se había partido, pero también encontraron todo muy oxidado y degradado. ¿Qué pasa? Que en esta zona donde el Titanic se estrelló hay muchas corrientes cruzadas del mar, entonces se piensa que estas corrientes son las que han desgastado muchísimo al barco y a día de hoy es prácticamente, bueno, en cualquier momento va a terminar deshaciéndose por completo. Tristemente muchos de los objetos se habían deshecho ya por el tema del tiempo, del mar. Cuando lo localizaron también muchas personas como aficionadas comenzaron a saquearlo tristemente, y pues digamos que lo que se conoce del barco es lo que se ha dicho, lo que se logró dilucidar un poco al inicio, pero pues cada vez se desgasta más y más y en cualquier momento pues ya no va a haber nada. De por sí solo queda prácticamente el casco, lo de adentro ya no existe. Milvina Dean fue la última mujer sobreviviente del Titanic en morir en 2009 en Inglaterra, pero de personas que no podían recordarlo porque eran niñas o eran muy chiquitas para el momento del hundimiento. La última en morir falleció en octubre de 2007, llamada Barbara West. También tristemente frente al capitán Smith, que murió en estos hechos, él se casó con una mujer llamada Sarah Eleanor Pennington, con quien tuvo una hija. Su esposa tristemente muere en 1931 atropellada por un taxi, o sea, otra tragedia más. La niña, digamos que queda huérfana, se casó en 2 ocasiones, tuvo 2 hijos, uno de ellos muriendo en la Segunda Guerra Mundial, otra por polio, y después falleció ella. Entonces quedó sin ninguna descendencia, no hay nadie directo del capitán Smith tampoco a este momento, y pues no sé, muy triste, ¿sabes? Se me hace como que muchas tragedias para una sola familia, pobrecitos. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso del Titanic. Quería cubrirlo hace mucho, se me hace una historia fascinante, de verdad que yo amo la historia y no sé, de pronto me gustaría también hacer más casos así relacionados con cosas históricas, los cuales ustedes díganme y yo me pongo en la tarea. Así que si les interesó este video, no olviden dejar los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan, de pronto si faltó algo, si quieren mencionar algo de todo este tema. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.